Elliot se convirtió en un personaje principal al llegar la segunda temporada de Euphoria. Es un chico misterioso y galardo que Rue conoció en la fiesta de Nochevieja, con quien parece tener mucho en común, incluido el abuso de sustancias, además de haber sumado otra primorosa canción al soundtrack de la hermosa serie de HBO. ¿De dónde salió el actor que lo interpreta? ¿Por qué es tan bueno componiendo? ¿Y qué relación tiene con Hunter Schafer? Quédense que les voy a contar quién es Dominic Fike. Primero, la información básica. Dominic David Fike es un actor, cantante, compositor y multiinstrumentista estadounidense de 26 años de edad. Nacido y criado en Florida, aprendió a tocar la guitarra cuando tenía 10 años. Y si entraron a este video, fue específicamente por algo. ¿Qué mierda hacía antes de aparecer en Euphoria? Bueno, ahora vamos con eso. En sus comienzos, Dominic Fike tuvo una patada de inicio siendo reconocido por sus beats. Sí, comenzó como productor musical para diferentes artistas, pero más tarde Hunter Pfeffer, se ve que los y las Hunters, no sé, yo diría que puede ser que lo influencien un poco, también conocido como 54. Lo empujó a comenzar a publicar sus primeras canciones en SoundCloud. En caso de que no sepan, es un servicio de retransmisión de música vía streaming que, a diferencia de Spotify y otras plataformas, este tiene la opción de poder subir canciones y álbumes directamente, sin la necesidad de distribuidoras externas. En otras palabras, es como YouTube, pero de música. En diciembre de 2017, con 21 años, lanzaría su primer EP llamado Don't Forget About Me Demos, que, como dato curioso, fue grabado mientras estaba de arresto domiciliario por agredir a un policía. La colección pop de 6 pistas provocó una guerra de ofertas muy importante entre las principales discográficas. Para agosto, toda su música había sido eliminada de internet, incluidas sus primeras canciones como rapero, y se anunció que firmó un contrato con Columbia Records que se rumoreaba que estaba valorado en alrededor de $4 millones. Ese mismo día, DJ Khaled publicaría una captura de pantalla de la portada en sus stories de Instagram. El día que lancé mi EP, estaba inclinado sobre la taza del inodoro. El día anterior me la había pasado bebiendo en la playa. Recuerdo haber visto la publicación de DJ Khaled específicamente. Estaba en el piso del baño de mi hermano, temblando en ropa interior. Más tarde, fue a la cárcel por violar ese arresto domiciliario que le habían puesto y recibió más atención en 2018 por la canción Free Nights, que entró al top 10 en unos cuantos países. Después, en julio de 2020, publicó otro álbum que se titula What Could Possibly Go Wrong, pero no encontré nada interesante sobre el álbum, así que tampoco tengo mucho para decir. Tiene de mis temas favoritos y, como para agregar, en 2020 hizo un show en vivo para Fornite. Hola, soy Jody, editando el video. Solo quería compartir, no puedo creer, yo me reí, pero el show de Fornite estaba muy bueno. Miren, primero miren el solo que se tira acá. Hermoso. Y lo más gracioso es que después hay una parte que se olvida la letra de la canción y empieza a freestylear y queda muy bien. Okay, Fortnite boys. Okay, Fight Night. Hey, why you not here with me? Very nice. Ahora sí, lo que les interesa a todos: ¿cómo termina uno de mis artistas favoritos del momento en Euphoria? Bueno, ahora le voy. Tranquilo. Tampoco tenés mejores cosas que hacer. Lo sabemos los dos. Dominic originalmente hizo el casting para entrar a la serie cuando Jennifer Venditti, directora del casting, le pidió que entrara y leyera una de las escenas de Mark Wahlberg en Boogie Nights. A pesar de las dudas iniciales, logró llegar a la ronda final de audiciones antes de que su personaje lamentablemente fuera eliminado de la historia. Pobre Dominic, estuviste cerca. Pero bueno, lo bueno tarda en llegar. Un año después, HBO le tiró un WhatsApp y audicionó nuevamente, pero para un papel más importante para él. No tengo que actuar mucho. Él es exactamente como yo. Dice las mierdas que diría y hace las mierdas que haría. Y ¡pum! Así fue como terminó ahí. Nada mal para alguien que afirma no haberse considerado un actor hasta haber conseguido el papel protagónico de Euphoria. Ahora sí,
Vamos con Hunter Schaffer. Bah, tampoco es muy interesante. Sí, son pareja. No lo dijeron literalmente, pero bueno, subieron esta foto a Instagram y no hace falta más conjeturas. Le quería dar más hype, pero bueno, pasa que yo me enteré hace poco también. No sé, sigamos. Pero, ¿qué pasó con su música ahora que está de actor? Bueno, sigue haciéndolo, solo que todavía no sacó nada oficialmente a su nombre, al nombre de Dominic Fike. A pesar de eso, sí, tiene colaboraciones. Tiene colaboraciones con Halsey, Slowthai y Remy Wolf. Además de haber sido el rostro del último álbum de Paul McCartney, que lo reclutó para McCartney 3 Imagined con la versión que hizo Dominic de The Kiss of Venus. Está muy hermosa, la verdad. Les recomiendo que vayan a ver el video. Y de paso les digo que vayan a escuchar toda la música de Dominic porque les juro que es majestuosa. Además, también tiene un track en el último álbum de Justin Bieber. Y Dominic comentó que en su relación con Justin Bieber, él lo tiene como mentor. Dijo: sigo los consejos de otras personas que han sido famosas por más tiempo. Por ejemplo, si tienes que beber alcohol y consumir drogas para dejar de pensar en las cosas que la gente dice en internet, probablemente no deberías leer la mierda que dicen en internet. Profundo, y analícenlo bien porque creo que podríamos decir que si tienen que beber alcohol o consumir drogas para dejar de pensar, probablemente algo mal hay ahí. Y sorpresa, también está trabajando en un nuevo álbum que incluirá más rap y estará menos sobreproducido que el último. Sentí que tenía demasiados productores en la sala, demasiada gente diciéndome qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora es solo mi mente. Similar a como hice Don't Forget About Me, no había otras personas en la sala para decirme nada. Y no voy a enviar esta música a otras personas para que me den una puta opinión al respecto. Estoy pensando en lo que hace que se me erice el vello del brazo. En pocas palabras, solo trato de disfrutarlo. Y bien, espero haberles metido algo en la cabeza, algo sobre Dominic que no sabían, y si lo hice, creo que me merezco este like, ¿no? Y de paso, se podrían suscribir, así no se pierden los próximos videos, no sé, solo digo. Si llegaron a este punto del video, espero que lo hayan disfrutado mucho. Dominic es de mis artistas favoritos desde que lo conocí en 2021 y sobre que me siento muy identificado con él. Me sirvió mucho de guía para progresar con mi música, con mi autoestima y con absolutamente todo lo que hago. Y nada, les recomiendo escuchar sus canciones. Sin más que hablar, adiós y espero que no se arrepientan de haber gastado su tiempo escuchándome hablar.